Les damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de María Laura García. Quiero presentarles y contarles un poquito del trayecto de esta persona que nos está acompañando hoy porque realmente es un gusto y un honor muy grande. María Laura García es experta en medios de comunicación, presidenta y fundadora de Global News Group, empresa dedicada a monitorear y evaluar medios de comunicación en América Latina y con presencia en 10 países de la región. Es presidenta del Comité Empresarial del World Innovation and Change Management Institute y consejera y miembro del Comité de AI 2023 Org, organización que trabaja con el uso responsable de la inteligencia artificial. Es conferencista y periodista, inversor en startups de base tecnológica y capacidad regional. Y es escritora, autora del libro El Desafío Digital. Hoy vamos a estar hablando, perdón, justo tengo el fondo de pantalla, pero el libro se titula El Desafío Digital, informarse, pensar y decidir libremente en la era cibernética. Quiero comentarles que este libro está en español y también está traducido al inglés. Salió su segunda edición en inglés, así que prontito espero que esté llegando a la Argentina, a todas las librerías y los y las invito a comprar el libro y leerlo porque realmente es súper valioso. Este fue el motivo por el cual llegué, María Laura, así que quiero agradecerte enormemente tu tiempo y tu generosidad para compartir todo este conocimiento. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, un placer. Bueno, bueno. Sabemos que estamos trabajando en este trayecto pedagógico en el marco de la unidad en la que estamos trabajando con Ciudadanía Digital, enfoque crítico para el consumo y la producción de información en la era digital. En este marco vamos a abordar algunas preguntas que queremos conversar con María Laura, que estoy segura tiene muchas contribuciones para hacer a esta formación. En primer lugar, María Laura, en tu libro El Desafío Digital, planteas justamente la necesidad de informarse, pensar y decidir libremente. ¿Cuáles consideras que son los mayores obstáculos que enfrenta la ciudadanía digital para lograr esto en la actualidad? La ciudadanía digital enfrenta muchísimos desafíos, pero entre los que más destaco tiene mucho que ver con lo que es denominado la infoxicación, que es la sobreabundancia de información, pero también la desinformación intencionada, los sesgos algorítmicos que limitan la diversidad de perspectivas, la forma en que analizamos o no cuestionamos lo que sería hoy tan claramente, que vemos tan claramente, que es la fragmentación del debate público, que se ve absolutamente polarizado, pero también la velocidad con la que circula la información, especialmente en las redes sociales, que nos dificulta muchísimo la reflexión, el análisis y esto que es tan importante y es donde más tenemos que poner el foco, que es lo que llamamos el pensamiento crítico. Exactamente. En tu libro abordas el concepto de cámaras de eco. Me gustaría que nos cuentes a qué te referís, qué son las cámaras de eco y de qué manera impactan en la forma en que realmente comprendemos, ¿no? la realidad. Sí, cámaras de eco, que también algunas personas le llaman burbujas informativas, son entornos donde las personas, los ciudadanos, se exponen solamente a información y opiniones que refuerzan sus creencias, especialmente cómo piensan, cómo no cuestionan, digamos, ¿no? Y esto en el ámbito digital está muy vinculado con la presencia de los algoritmos de recomendación que potencian en extremo este fenómeno. ¿Por qué? Porque los algoritmos siempre que nosotros consumimos información en la vida digital, hay un filtro, siempre. Este filtro tiene un proceso de algoritmos. Esos algoritmos, los que están conformados, están elaborados con sesgos, con los sesgos que nosotros tenemos en nuestro pensamiento, los denominados sesgos cognitivos. Y estos sesgos lo que buscan es atrapar nuestras emociones. Así está construido, no es ni bueno ni malo, es como es. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo son las reglas de juego, cómo son las reglas de juego en la era digital. Y esto que vos hablabas, la ciudadanía digital, lo que primero comprende es
cuáles son las nuevas reglas de juego. Ahora, entonces, ¿cómo llegamos a las cámaras de eco? Nosotros recibimos, por ejemplo, hay un sesgo que se llama el sesgo de confirmación, que se busca que cada uno de nosotros estemos la mayor cantidad de tiempo posible en el espacio digital que estamos. ¿Por qué? Porque reciben datos sobre nuestros gustos, preferencias, que van a ser alimentados, retroalimentados, para que sigamos estando y para construir nuestro perfil. Entonces, ¿qué se busca? Que estemos confortables. Vos te vas a quedar en un espacio donde te sentís confort. Para eso, uno de los sesgos que casi todos los algoritmos tienen es el que se llama sesgo de confirmación. Ya se sabe de alguna manera qué es lo que pienso, qué es lo que me gusta, cómo está construida mis creencias, y entonces toda la información que me llega está vinculado a cómo yo creo. ¿Qué termina pasándonos? Primero, nosotros, bueno, lo primero que nos pasa es que decimos, bueno, sí, pienso bien, digamos, ¿no? A nuestro ego le viene fantástico. Claro. Indudablemente no hay otra forma de pensar, no, vamos corriendo nuestro pensamiento crítico, no cuestionamos, y lo único que hacemos es que radicalizamos nuestra forma de pensar cada vez más y nos vamos alejando de la diversidad de pensamiento, de un otro que pueda pensar distinto. Por eso esta gran intolerancia que encontramos en los espacios digitales, porque uno no tiene capacidad de diálogo. A mí, yo estoy en mi burbuja, en mi cámara de eco, y me encuentro con alguien que está polarizado y que está opuesto completamente, y que empiezo a hablar y siento, esta persona, no tenemos nada en común, no podemos llegar a un diálogo. La base del diálogo es que haya algo en común, algún principio en común. Y esto absolutamente dificulta, de nuevo vuelvo a la posibilidad de perspectivas diferentes y a la dificultad del pensamiento crítico. Cuando hablabas de este concepto del filtro, ¿no? Del algoritmo, se me venía a la cabeza Kant, Immanuel Kant, ¿no? Este filósofo que hablaba que era casi imposible conocer a la cosa en sí, ¿no? Porque justamente tenemos como estos anteojos con colores que tiñen nuestra forma de ver las cosas. ¿Pensás que existen formas en que podamos superar este obstáculo, ¿no? de las cámaras de ecos, burbujas informativas, o estos lentes de colores que nos traen las redes sociales? Sí, tenemos que ser positivos y pensar que sí, porque si Siempre. no, pero sí, creo que sí, pero hay un concepto que es el primero que tenemos que entender. Mm. Entre las nuevas reglas de juego hay una que es fundamental. Antes, en lo que se denominaba la vida analógica, un poco todo dependía del mercado. Fíjate que la era industrial, el foco estaba en el mercado. En la era digital el foco está en la persona. La persona es a la que yo puedo llegar, con la que yo construyo, y es la que me devuelve, a la que cada vez conozco más, porque ya es el Claro. individuo al que puedo llegar y del que puedo obtener información. A partir de esto, lo que tenemos que entender es que no tenemos que esperar las grandes regulaciones, que el otro cuide lo que nosotros tenemos que empezar a cuidar. Y esto es que tenemos que tomar un mayor control de lo que consumimos en la vida digital, especialmente de la información que consumimos, porque la información es el alimento de nuestro pensamiento. Y si yo no tengo una cierta forma de control de cómo estoy construyendo mi pensamiento, bueno, ahí es donde pierdo completamente cualquier capacidad de análisis, de pensar, de decidir libremente, que es un poco, Claro. por eso en el título de mi libro yo digo, informarse. Como nos informamos, pensamos, pensar, y como pensamos, decidimos, decidir Claro. libremente, ¿no? Es un juego que es toda una construcción, que es lo que hoy estamos corriendo riesgo, pero porque nosotros seguimos esperando que todo esto ocurra en el mercado, cuando en realidad es un proceso que el mercado nos trae a nosotros, ¿sí? Claro. El mundo, todo es más accesible, es verdad. Tenemos muchas más capacidades, más herramientas, mucha más capacidad de como individuos resolver cuestiones. Ahora, esto también cambia de foco
cómo nosotros tenemos que pensar y cómo nosotros tenemos que tener un control diferente de lo que consumimos. Es muy interesante esto que planteas justamente bueno, a nivel estatal, gobierno y el individuo, ¿no? Si vamos a lo que es el individuo en sí, ¿cuáles pensás que serían las habilidades críticas fundamentales que deberíamos enseñar en las escuelas en los diversos niveles? Porque no estamos hablando únicamente de niños, adolescentes, sino también a nosotros mismos, adultos, para formar ciudadanos digitales realmente responsables. Sí, es lo que hoy se le llama la alfabetización informativa o, Ujú, o mediática también se ujú, le llama. A ver, lo primero justamente es esto, entender las reglas de juego, ¿no? Entonces, claro, lo primero es pensamiento crítico puro, ¿no? Promover el pensamiento crítico, el análisis, el cuestionar, ¿no? ujú, Identificar y evaluar la credibilidad de las fuentes de la información que yo consumo. ¿De dónde viene? ¿Qué es? Identificar qué tipo de información estoy consumiendo. ¿Es una opinión? ¿Es un experto el que está hablando? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿No? Y acá yo hago un juego con el alimento. Nosotros vamos a nutrirnos y queremos saber con qué nos vamos a alimentar. ¿Por qué? claro, Porque va a tener consecuencias sobre nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la información. Vamos a ujú, consumir información, tenemos que saber qué es lo que estamos consumiendo, porque es lo que va a nutrir nuestro pensamiento, lo que va a construir la forma en que yo pienso. ujú, Entonces, el otro punto es comprender cómo funcionan los algoritmos y los sesgos con los que están construidos los algoritmos para que los podamos identificar rápidamente, porque siempre están, pero es importante que los identifiquemos. Ahora, mucha gente me dice, bueno, sí, pero los sesgos son sesgos cognitivos, son sesgos que nosotros tenemos en nuestro aprendizaje, en la forma en que aprendemos y que construimos nuestro pensamiento. La diferencia es que los algoritmos y la tecnología tiene dos elementos distintos. Primero, tiene más información y nos conoce más de lo que nosotros mismos muchas veces nos conocemos. Y segundo, o sea, tiene nuestro perfil completo. Y segundo, tiene una capacidad de procesamiento infinitamente mayor que la que nosotros tenemos. Entonces, claro. la capacidad de manipular es infinitamente superior a la del humano. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. El otro punto es que podamos reconocer cuáles son las distintas estrategias de manipulación digital y de desinformación en la vida digital. Esto es muy importante que las podamos también, la manipulación digital no es solamente lo que tiene que ver con la información, es también cuando nos quieren los fraudes, todas las formas de contacto en la vida digital que tenemos que empezar a cuestionar. Claro. El otro punto es, como te dije, fomentar el pensamiento crítico y la capacidad para contrastar la información, o sea, para decir, pero esto es así, ¿quién me lo dice? ¿Qué me dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Y con qué lo puedo contrastar? ¿Sí? Ujú, Y por último, promover el uso ético y consciente de la tecnología, ¿no? La responsabilidad, como te decía antes, que pasa a estar en nuestras manos. Las reglas de juego son otras. Queremos que todo sea gratis. Pues bien, la responsabilidad pasó a estar de nuestro lado. Hay otra función que nosotros tenemos. claro, claro. Bueno, en marketing se habla del concepto de glass consumer, ¿no? Como el cliente de vidrio. Somos transparentes, ¿no? Nos conocen, como muy bien decías, mejor que nosotros mismos. Muy interesante. Les recomiendo en el libro El desafío digital, hay un montón, una de las cosas que realmente que cautivó es que tiene un montón de herramientas prácticas y preguntas que incluso podemos bajarlos a la práctica y llevarlos a cada escuela y en todos los niveles y también empezar por nosotros mismos, ¿no? Que eso es como creo lo más importante. Em, Volviendo a esta dicotomía entre individuo y sociedad, en tu libro retomas un concepto propuesto por Yoyana Zuboff que realmente me impactó, que es el derecho al futuro. Eh, ¿cómo interpretas este concepto en relación con el concepto de ciudadanía digital?
Bueno, Shoshana Zuboff, que la recomiendo muchísimo, es una investigadora de Increíble. Harvard que tiene una gran cantidad de libros sobre el tema, y ella plantea esto que se llama el derecho al futuro, ¿no? Que es la capacidad que nosotros tenemos de decidir sobre nuestras vidas y nuestro futuro sin ser manipulados. ¿Por qué? Porque podemos pensar que somos absolutamente libres en una decisión, pero si esa decisión está basada en información que está manipulada, no lo somos. El proceso fue en alguna forma intervenido y el resultado no es un resultado absolutamente libre. Entonces esto es muy importante. Ella habla de los sistemas de vigilancia, que no es solo la vigilancia en términos de cómo permanentemente nosotros estamos conectados y estamos entregando información sobre nuestras vidas. En todo momento es impresionante, y esto lleva a que se pueda predecir a través de nuestro comportamiento y de toda la información que hay sobre nuestro comportamiento y cómo pensamos y nuestros gustos, que se pueda predecir lo que nosotros podríamos querer decidir y la forma en que se puede manipular esta decisión. Por eso es muy importante, ella le llama el derecho al futuro. El derecho al futuro estaría siendo vulnerado o podría estar siendo manipulado si nosotros no tenemos un control sobre la forma en que nos informamos, pero también si no tenemos control en la forma en que nosotros entregamos información sobre nosotros mismos, ¿sí? Esto que vos decías, el glass, ¿no? O sea, saber qué pasa con esos datos que nosotros entregamos tan libremente y que muchas veces ni nos damos cuenta que estamos entregando, ¿no? Que las plataformas nos garanticen qué se hace y hacia dónde va esa información, y que haya algún tipo de límite sobre el uso de la información que nosotros entregamos, ¿no? O una mayor conciencia de nuestra parte o mayor control sobre qué es lo que estamos entregando y saber qué es lo que va a pasar con lo que estamos entregando. Bueno, esto es un concepto que es el derecho al futuro. Es muy impactante pensarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos en las decisiones que tomamos en el día de hoy, pero estamos pensando incluso a futuro, proyecciones a futuro. O sea, me pareció súper interesante ese concepto. Eh, Pensando un poquito en esto de la intervención que hizo quizá en cuanto a regulaciones, ¿consideras que las regulaciones de las plataformas digitales es un camino viable para mejorar el ecosistema informativo, o pensás que representa un riesgo para la libertad de expresión? Y te lo estoy preguntando a vos que estás justamente, que sos experta en medios de Eh, comunicación. a ¿Cuál es tu ver, opinión? creo que es un camino necesario hasta un cierto límite, Ujú. porque es muy complejo. Eh, Creo que bien diseñado puede mejorar la transparencia algorítmica, por ejemplo, que se dé a conocer qué está ocurriendo en el momento que nos estamos informando. Se puede llegar a reducir la desinformación y a proteger algunos derechos fundamentales. Pero el riesgo es que si se aplica de manera arbitraria o sin contrapesos adecuados, digamos, esto puede derivar en censura, en restricciones a la libertad de expresión, que sería lo contrario de lo que estamos buscando, ¿no? Claro, Con lo cual sí. tiene que haber un equilibrio que contemple digamos, la responsabilidad real de las plataformas. Yo creo que la tendencia no es hacia, por eso te digo, tiene que ver con las reglas de juego del nuevo sistema de la vida digital. La tendencia no es a que el control esté en la plataforma, sino Ujú. que la tendencia es a que nosotros asumamos nuestro propio control. Y vos me podrías decir, uy, pero esto es como una mochila muy pesada para los individuos. Es que las reglas de juego cambiaron y quizás hay muchas otras cuestiones que antes eran nuestra mochila pesada y que dejaron de serlo, pero esto es hoy lo que sí nos toca a nosotros, ¿sí? Claro. Con lo cual, sí creo en cierto tipo de regulaciones, pero no creo que las regulaciones tienen que estar completamente en las plataformas, sino que creo en el control del consumo que tenemos que tener consciente
los individuos. Perfecto. Voy a hacerte una pregunta que es simplista en esta complejidad justamente que estamos abordando. Muchas veces por esto de la infoxicación y por los diversos, ¿no?, desafíos que enfrentamos en estos tiempos, si vos pudieras darle un consejo para alguien que quiere ser un consumidor más crítico y consciente justamente en esta época, en esta era digital, ¿cuál sería ese primer consejo, el más importante? Cuestionar antes de creer, no reaccionar, pensar, analizar, no compartir información sin verificarla. Ese impulso que tenemos justamente es porque el algoritmo está esperando esto, ¿no? Ah, Em, Tener control y yo hablo de los menúes informativos, que nosotros tengamos nuestros menúes, ¿no? Para diversificar las fuentes. Esto es muy importante para evitar nuestros propios sesgos, ¿sí? sí, claro. Em, es desarrollar una forma consciente de consumir la información, ¿no? O sea, cuestionar permanentemente, preguntarte esto que te decía antes, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿Quién me lo dice? ¿Para qué me lo dice? Em, Poder discriminar, no ser reactivos, ¿sí? Hay algo que es muy importante y empezar a entender que hay que reflexionar, que no tenemos que dejar de pensar, porque justamente en la vida digital, los algoritmos, digamos, hay algo que es muy importante que es nuestro pensamiento, ¿no? O sea, el mundo digital, ¿qué es? La cibernética, ¿qué es? Es justamente que la tecnología trata de construir tecnología, ¿no? A través de cómo funciona el pensamiento humano, cómo funciona nuestro cerebro. Y en el cerebro, esto según Kahneman, ¿sí? Hay dos, justamente, que es la economía del comportamiento, hay dos niveles, el automático y el analítico. El analítico consume muchísima información, es como aprendemos, ¿sí? El analítico consume mucha Energía. energía, entonces como consume mucha energía, ¿qué prepara? Los algoritmos de aprendizaje, que es los sesgos que le da a el automático. Entonces, por ejemplo, yo aprendo a caminar. El niño cuando aprende a caminar se cansa muchísimo porque está tratando de entender cómo tiene que hacer cada movimiento. Hasta que un día lo hace automático, no tiene que pensar más. Entonces el pensamiento queda liberado para poder hacer un nuevo aprendizaje. Entonces, y ahí es a donde va la energía. Los algoritmos funcionan como si el analítico ya hubiese pasado y van directamente, hackean el analítico y van directamente al automático. Entonces el automático es, Reactivo. es reactivo. Por eso, este impulso que tenemos de que parece que recibimos una información, capaz que ni la terminamos de leer y ya la queremos compartir. ¿Qué nos pasa? Es que es justamente, es cómo funciona el sistema. Entonces, nosotros ahí es donde tenemos que empezar a tener un control y un manejo consciente, absoluto de cómo estamos actuando. Este Incluso, sería mi tercer claro. consejo, entender, ¿sí? Claro. Cuestionar. Sí, es muy interesante porque también incluso las aplicaciones o las redes sociales en general lo que proponen justamente es la reacción, ¿no? Ser reactivos. El entorno, el contexto, de cierta forma va moldeando también nuestro comportamiento y forma Pero es de esto, porque el participación. filtro Sí, funciona como si ya el automático el analítico hubiese trabajado. Entonces va directamente a nuestra emoción. Punto. exactamente. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, cuando nos pasa eso, esa emoción que no podemos frenar, ese impulso, ahí nosotros tenemos que decir, wow, ¿qué nos está pasando? Ahí es donde nos tenemos que frenar y tratar de entender por qué estoy reaccionando así, qué está pasando, qué me estoy perdiendo. Perfecto, muy, muy clara. Bueno, Laura, y quería finalmente preguntarte, como les digo, es un libro que recomiendo, lo tienen que tener en sus bibliotecas. ¿Qué te motivó a escribir este libro, El desafío digital, y qué impacto esperas que tenga en los lectores?
Yo hace 27 años creé una compañía, soy periodista de formación y creé una compañía porque vinculada con el seguimiento y el monitoreo de la información, porque entendí en aquel momento que empezaba la vida digital que iba a haber sobreabundancia de información y nos iba a costar muchísimo informarnos adecuadamente. Y a lo largo de todos estos años he visto cómo fue cambiando la forma en que consumíamos información, que el usuario consumía información. Y empezaron a preocuparme algunas cuestiones. Entonces empecé a investigar muchísimo, leí más de 100 libros sobre la temática. Y un día entendí esto que te decía hace un ratito, que es cambiaron las reglas de juego y nosotros todavía no lo advertimos. Nosotros no, claro. Entonces estamos consumiendo como si las reglas de juego fueran las que aprendimos y los adultos enseñamos a los niños con esas mismas reglas de juego. Y ahí hay un problema porque muchos dicen, no, pero es un nativo digital, pero es un nativo digital para el uso de la tecnología técnicamente. Técnica. Entiende cómo usarla técnicamente, pero no de alfabetización informativa. Son dos cosas distintas. Entonces ahí entendí esto y lo que entendí también es que estaba en manos de cada uno de nosotros y por eso quise escribir este libro, que es un libro que está escrito para todas las personas, porque creo que el problema lo tenemos que resolver individualmente y es un libro para el ciudadano común, porque lo que vi también es que eran todos libros de expertos que me costaba mucho leerlos hasta que entendí, pero dije, no hay nada para el ciudadano común y el problema lo Claro, tiene el ciudadano común, lo tenemos que abordar desde ese lugar. Entonces, claro. vamos a acercarnos al ciudadano común y esta fue mi intención, escribir un libro llano, simple, como vos decís, donde doy herramientas para poder trabajar y para poder abordar una problemática que cada día es peor, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, te agradezco enormemente, de verdad. Espero que, bueno, cada asesor y facilitador pedagógico que esté viendo esta grabación, esta entrevista, lo haya disfrutado y que se lleven herramientas, se lleven ideas y que indaguemos. Y nuevamente, la educación digital va por este camino, así que, María Laura, millón de gracias por tu tiempo, Gracias. por tu conocimiento y realmente fue un placer enorme. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos.